Ahora sí, muy buenas noches, licenciada Marina Plúa, Dios le bendiga. Buenas noches, Pastor Byron Rivera. Un gusto poder saludar. Muy buenas noches. Bueno, tenemos una entrevista que hacerle y somos del Instituto Rumiñahui, estudiante. Entonces queremos hacerle 5 preguntas relacionadas a la metodología de la investigación. Y una de las preguntas que queremos hacerle es cómo se aproxima usted al texto bíblico y en general, qué pasos y actividades cumple para elaboración de sus sermones semanales y sus estudios bíblicos personales en su congregación. De manera general, para acercarnos al texto bíblico, normalmente suelo tomar una porción de la palabra de Dios, la leo, la releo nuevamente y después empiezo un espacio comparativo primero de escritura del versículo buscando las palabras que sean conocidas para mí. Posteriormente relaciono el texto con el contexto y de ese modo voy desagregando poco a poco para poder llegar a un concepto general de qué es lo que se requiere enseñar. Tengo entendido que usted es maestra de discipulado en su congregación, ¿no? Así es. Mi materia o lo que yo entrego a mis estudiantes es el discipulado básico. Todo lo que son las disciplinas básicas en el cristianismo para un nuevo convertido. Ujú. Muy bien, muchas gracias por responder a nuestra pregunta. Queríamos también preguntarle cómo es ese proceso de investigación en el estudio bíblico personal para su crecimiento como creyente o como cristiano y en su labor ministerial con el Señor. Bueno, el proceso yo creo que es un proceso continuo, diario, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y eh, el ser maestro implica que cada día estés llenándote de conocimiento, especialmente de la palabra de Dios. Entonces, un encuentro personal con Dios en nuestros devocionales, en tiempos apartes, y adicionalmente tener de manera secular la investigación como parte de lo que vamos a enseñar, porque tenemos muchos estudiantes que preguntan un poco más allá de lo que nosotros podemos enseñarles y es necesario tener a la mano respuestas posibles a preguntas posibles que se generen dentro de las actividades curriculares. Ujú. Y en ese ámbito de la relación personal con Jesús o con Dios, en realidad el Espíritu Santo hace una función importante para tanto para el maestro como para los estudiantes. Es indudable, porque creemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos realmente poder discernir o entender lo que dice la palabra de Dios. Y de manera infalible el Espíritu Santo está ahí acompañándonos, ayudándonos a discernir, a comprender, a entender y del mismo modo a poder enseñar a otros lo que ya Él nos muestra. Ujú. Y, por ejemplo, en el ámbito social, por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente cuando vemos el ámbito social donde la iglesia debe trabajar con un sinnúmero de problemáticas que de pronto tienen los jóvenes, los adultos mayores en este caso? Eh, ¿Qué relevancia le podemos dar a la, o a las perspectivas o a la experiencia sobre la capacitación de la investigación? La investigación es un aliado en cualquier rama o cualquier ámbito donde nos desempeñemos, siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias. Creemos que para poder enseñar usted debe investigar. Debe investigar los periodos etarios de cada persona, debe investigar sus necesidades, debe investigar su manera de aprender, qué traen ellos de conocimiento previo. Y es de este modo que podemos cruzar todas esas herramientas con las metodologías que traemos al aula y llegar a un aprendizaje significativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje logrado entre las necesidades que
tienen los estudiantes, lo que nosotros podemos dar y lo que en conjunto Dios nos da para todos. Y mi hermana, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes para el pastor o para el predicador o el consejero o el maestro cristiano? En general, al ofrecer respuestas a las crecientes interrogantes y objeciones que se presentan en la sociedad actual. Uno de los desafíos muy puntuales que yo creo es que no nos volvamos personas motivacionales para enseñar la palabra, sino que le enseñemos la palabra de verdad, enseñemos de acuerdo a lo que dice la escritura. En muchas ocasiones podemos ver, ah, no predicaciones, sino sermones motivacionales, hablando de positivismo, hablando de situaciones que son necesarias. Sin embargo, a nuestro contexto actual, la gente necesita escuchar la palabra de Dios, necesita estudiar la palabra de Dios y reconocer qué es lo que Dios está diciendo para cada una de las vidas. Entonces, el predicador, el pastor, el maestro, debe estar alineado a la palabra de Dios, a lo que dice, y no hacer de ella una mezcla de situaciones donde la persona que recibe la palabra de Dios quede confundida, sino más bien quede clara en el análisis, el Espíritu Santo hable a su vida y ojo, la motivación hace que en ese momento las personas puedan quizás sentirse llamadas a, pero la palabra de Dios hace algo diferente, transforma. Entonces, si realmente el predicador o la persona que habla de la palabra de Dios llega directamente de ese modo a través del Espíritu Santo, creo que tendríamos cada día vidas transformadas, gente que está no solamente asistiendo a una iglesia, sino que vidas que son transformadas, llamadas a seguir ese proceso para otras personas más. Ujú. Entonces, mi hermana, ¿cómo cree que se debería proceder para enfrentar estos desafíos de la manera adecuada? De la manera más correcta que nosotros debemos hacer las cosas, yo creo que el primer tinte es la oración, la comunicación con Dios permanente. No podemos hacer nada de lo que estamos haciendo, ni usted ni yo, en base solamente a nuestro conocimiento propio, sino pidiendo sabiduría al Padre y haciendo que las cosas cada día funcionen en base a compromisos, a metas, trazarnos objetivos claros a corto, a mediano plazo, de acuerdo a las necesidades que veamos dentro de la congregación, pero también humanizando los procesos. Es muy necesario que no nos volvamos cristianos que necesitamos que nuestras iglesias crezcan, sino cristianos humanizados ante la necesidad de este mundo contemporáneo, de este mundo actual, de esta sociedad que está demandando ser amada por Jesús, ser entendida en base a su pecado, pero también que necesita la salvación entregada a ellos de una manera clara y específica como el Señor Jesús lo hizo, entrando a todo tipo de sociedades, todo tipo de personas, no importaba raza, religión, lengua, todo lo que Jesús tenía de frente, siendo un maestro no solamente en una sinagoga o en un templo, sino entregándose a tiempo y fuera de tiempo. Ese creo que es uno de nuestros grandes desafíos en este momento. Muchas gracias, mi hermana. Ha sido enriquecedor esta entrevista y una vez más agradecido por sus respuestas. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes también. Dios me los bendiga, pasen muy bien.